Este es un tema muy delicado, por lo cual le voy a pedir paciencia a toda la Cámara. Hay cuestiones reglamentarias, constitucionales que interpretar. Perdón, Juan Manuel, no Carla Carrizo, sino Oscar Agos Carreño, me confundí al leer. Muy bien, pero le pido paciencia, presidente, y le pido paciencia a toda la Cámara. Este es un tema delicado que nos tiene bajo sospechas, por lo menos, a muchos diputados con operaciones que incluso me ha tocado vivir en estos días, que no voy a revelar por ahora para no darle el gusto a los que están atrás de eso, pero les pido paciencia para entender el tipo de votación a la que vamos. La moción que hizo la diputada Sarapura, yo la voy a completar para que se vote leyendo primero el texto que queremos adicionar en los términos del artículo 113 del reglamento, 161 del reglamento y 162 del reglamento. Lo que vamos a pedir... Es un capítulo nuevo, diputado. Es un capítulo nuevo sobre impuestos internos al tabaco que está tanto en las disidencias que presentaron varios señores diputados, como en el proyecto inicial de la ley base, como en la observación al capítulo fiscal que tengo aquí presente. ¿Leo, Lisandro? Bueno, voy a leer el título que queremos incorporar: medidas fiscales para un ajuste equitativo, capítulo tabaco, artículo, incorpórese como artículo sin número a continuación del artículo 2 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto: artículo, y se enumerará como corresponda. Cuando el precio de venta al consumidor, informado por los sujetos pasivos de gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos que resulte inferior como mínimo en un 20% al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado. El Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescripto en el artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación. Artículo siguiente. Sostitúyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley 24.674 y sus modificatorias por el siguiente texto. Artículo 15. Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del 73%. Punto seguido, los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo siguiente. Sustitúyese el artículo párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la 24.674 y sus modificatorias por el siguiente texto. Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del índice de precio al consumidor, IPC, que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018 inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Nacional podrá, con las consideraciones indicadas en el artículo sin número, agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requieran, a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un 25% o disminuir con el objeto de estimular, en virtud de las circunstancias económicas imperantes, el desarrollo de determinados sectores, siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal, hasta un 10% transitoriamente los referidos montos mínimos. Voy terminando, presidente, pero es muy largo, es lo que estaba en la Ley de Bases. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos por la Ley 24.674 y su modificación en la segunda oración por la siguiente. Este importe se actualizará conforme lo indicado en el párrafo del artículo 16. Otro artículo. Sustitúyese el párrafo primero del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la 24.674 y sus modificatorias por el siguiente. El transporte de tabaco o despalillado
acondicionado, picado en hebras o reconstituido de polvo para elaboración, reconstituido, no comprometido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado, con documentación de traslado, con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por 80 centésimos 0,8, considerando el momento de detección. Esto consta el texto en las bancas desde el día de ayer, en el suplemento 1 a la orden del día número 8, pero también consta en las observaciones al dictamen de minoría y en el texto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional el 27 de diciembre del año pasado. Ahora bien, primero una consideración constitucional que tengo que hacer en los términos del artículo 81 de la Constitución. Lo que vamos a hacer ahora hay que distinguirlo entre un desecho total de un proyecto de ley en los términos del artículo 81 de la Constitución respecto de una adición de un artículo en los términos del artículo 162 de nuestro reglamento. Nosotros acá solo estamos intentando hacer una adhesión de artículos, no estamos tratando un proyecto que puede ser desechado. Esto lo digo por si alguien cree que si esta votación se pierde no se va a poder tratar durante este año parlamentario. Esto primera consideración constitucional. Y ahora voy a la consideración reglamentaria, presidente, porque entre el bloque de la UCR, el bloque de Innovación Federal, el bloque de Hacemos Coalición Federal, el bloque de la Coalición Cívica, estamos trabajando desde hace muchos días, pero sobre todo desde que empezó la sesión, y no sabemos cómo van a votar los bloques de la Cámara. No lo sabemos. Estamos yendo a ciegas a esta votación. Ir a ciegas a esta votación puede tener un problema constitucional en relación a cuántos votos válidamente emitidos haya. El Senado de la Nación tiene un reglamento, una práctica, un fallo incluso de la Corte Binotti que dice que si hay más abstenciones que votos positivos válidamente emitidos, no hay votación. Si acá hubiera más abstenciones que votos positivos o negativos válidamente emitidos, tampoco estaríamos logrando una sanción. Con lo cual, sepan los que se abstienen que están votando en contra de lo que pidió la diputada Sarapura. O sea, votar para que este artículo no se incluya es votar en contra, porque no sabemos cómo se va a dar la abstención. Es recaudación tributaria que va a ser incluida inmediatamente, que ayuda a que haya más dinero, que desincentiva el tabaquismo y que ayuda a que podamos, por ejemplo, pagarle más a los jubilados. Así que, presidente, con todas estas salvedades, sabiendo que ha sido presentado por Secretaría en varias oportunidades el texto, no requiriéndose 2/3 de la votación, le pido al miembro informante que nos diga si acepta la propuesta de la diputada Sarapura y de quien está hablando, y si no la aceptan vamos a pedir una votación nominal para poder saber si se puede incluir este texto, siendo el voto positivo el voto por la inclusión del texto propuesto. Muchas gracias.